La tormenta rugía sobre las montañas de Chiapas, como si el cielo recordara una deuda antigua. El doctor Emilio Solotel avanzaba entre relámpagos y lodo, guiado por la voz temblorosa de Yolotzin, la anciana que hablaba de signos que la ciencia no podía medir. Cuando el cielo se abra en dos, decía ella, los dioses volverán a caminar entre nosotros. Un trueno iluminó la roca, y Emilio vio un símbolo grabado que no pertenecía a ninguna civilización conocida. Un círculo dentro de un sol partido. El viento trajo un murmullo que no era humano. ¿Qué fuerza olvidada esperaba bajo la tierra? Respirando aún, esperando su nombre. El silencio posterior fue más profundo que el trueno. Emilio cayó de rodillas frente a la roca, intentando entender lo imposible. Yolotzin se acercó despacio, respirando con dificultad. «¿Los has llamado?», murmuró. «¿Has tocado su puerta?». El arqueólogo, empapado y temblando, observó cómo el símbolo desaparecía entre grietas humeantes. Un olor metálico llenó el aire, como si el rayo hubiera fundido la piedra. En su interior, Emilio sintió miedo por primera vez, no por lo que vio, sino por lo que creyó haber despertado. A la mañana siguiente, el aire olía a tierra nueva y miedo antiguo. Tenoch apareció en el sendero con pasos firmes, un hombre de mirada curiosa y cuerpo curtido por el sol. «Dicen que hubo un rayo que no dejó sombra», dijo, mirando la montaña. Emilio guardó silencio. El suelo todavía vibraba, como si algo enorme dormido bajo la piedra respirara lentamente. Yolotzin, mirando el cielo despejado, solo dijo una frase. No fue un rayo. Fue una señal. Emilio abrió su cuaderno, dibujando el símbolo del círculo y el sol partido. Las líneas parecían moverse solas, como si la memoria de la piedra se filtrara en su mano. «¿Qué viste?», preguntó Tenoch. «Una figura de luz». Yolotzin lo observó en silencio, su rostro arrugado lleno de resignación. «Entonces el ciclo se cumple», dijo. «El cielo no baja sin motivo». La selva respondió con un eco de tambores lejanos, como si el tiempo mismo recordara. Esa noche, mientras dormían, el cielo se abrió de nuevo. Una columna de fuego descendió sobre el templo, sin quemar, sin ruido, solo luz pura. Emilio despertó sobresaltado, corrió afuera y la vio, la misma figura de jade, caminando entre árboles sin dejar huellas. «¿Qué quieres de mí?», gritó, pero solo escuchó su propia voz, rebotando entre los ecos del universo. Entonces comprendió que la pregunta era al revés. ¿Qué querían los dioses que él recordara? El amanecer trajo más que luz. Trajo preguntas. Emilio revisó las fotografías tomadas en la noche anterior y descubrió un símbolo repetido en todas, aunque él juraría no haberlo visto. Un sol dividido en 7 partes, rodeado por líneas que parecían órbitas. «No es arte», murmuró. «Es un código». Yolotzin lo observaba desde el umbral, sosteniendo una caja de madera envuelta en tela roja. «Antes de que la ciencia escribiera tu nombre, los dioses ya sabían que ibas a venir». Ella abrió la caja, y dentro descansaban 3 códices prohibidos, escritos en un idioma que no pertenecía a los hombres. Las páginas parecían vivas, moviéndose bajo la mirada del arqueólogo. Cada línea brillaba con reflejos metálicos, y los glifos cambiaban cuando Emilio parpadeaba. «Estos símbolos describen el cielo», susurró. Tenoch, asomado a la entrada, frunció el ceño. «No entiendo cómo puede un dibujo moverse». Yolotzin respondió sin mirarlo. «Porque no son dibujos, son memoria divina». Una ráfaga de viento apagó la lámpara,
y el códice resplandeció con su propia luz. Esa noche, Emilio transcribió los glifos, comparándolos con lenguas muertas. Pero uno de los símbolos lo inquietó, una espiral que parecía moverse como si respirara. Cuando tocó el dibujo, escuchó un eco en su mente, una voz femenina que no pertenecía a este mundo. La memoria no se lee, se despierta, dijo la voz. Emilio alzó la vista y durante un instante creyó ver a Ixchel reflejada en el vidrio del microscopio, observándolo desde otro tiempo. Al día siguiente, soldados del gobierno llegaron al sitio. Decían venir por razones de seguridad nacional. Emilio intentó ocultar los códices, pero Yolotzin lo detuvo. El conocimiento no se esconde, se protege. Uno de los oficiales, con mirada fría, lo interrogó. ¿Ha encontrado artefactos que contradigan la historia oficial? Emilio dudó. Sabía que la verdad podía costarle más que su carrera. No, respondió. Pero la mirada de Yolotzin le recordó que los dioses no perdonan las mentiras. Esa noche, después de que los soldados se marcharon, Emilio se quedó solo con los códices. Uno de ellos parecía latir como un corazón. Lo abrió lentamente y leyó en voz alta las palabras que brillaban con luz azul. El día que bajaron del cielo no fue el principio, fue el del regreso. Un trueno lejano respondió, y, por primera vez, Emilio comprendió que los códices no hablaban del pasado, sino del futuro. El camino hacia Palenque se abrió entre neblina y cantos invisibles. Emilio, con los códices ocultos en su mochila, sintió como cada paso lo acercaba no a un lugar, sino a un tiempo que aún respiraba. Tenoch lo seguía en silencio, vigilando la selva. Aquí dicen que los dioses dejaron su voz atrapada en piedra, murmuró el guía. Emilio levantó la vista hacia los templos cubiertos de musgo. Un susurro atravesó el aire, tan claro como un pensamiento. Emilio era su nombre, pronunciado por alguien que no debía saberlo. En el interior del templo de las inscripciones, Emilio escuchó un eco que no provenía del viento. Era una voz dulce y lejana, repitiendo los glifos que había leído en el códice. Cada palabra hacía vibrar las paredes. ¿La oyes?, preguntó a Tenoch. Solo el viento, respondió el guía, pero su rostro pálido lo traicionaba. Emilio encendió una antorcha y vio sobre la piedra una figura femenina tallada que brillaba como si la hubiesen cincelado esa misma noche. El rostro era el de Ixchel. Esa noche, mientras el cielo ardía en tonos violeta, Emilio soñó con Palenque viva. Los templos flotaban sobre el agua, y del cielo descendían columnas de fuego en espiral. En medio de ellas, Ixchel caminaba entre hombres arrodillados, tocándolos en la frente con dedos de luz. Ellos olvidaron, decía, pero tú recuerdas. Cuando Emilio despertó, su piel ardía, y sobre su pecho apareció el mismo espiral que vio en el códice. No era una marca, era una llamada. Al amanecer, Emilio se acercó a la cámara funeraria. Las inscripciones hablaban de un rey que viajó más allá del sol y regresó con fuego en las manos. «Es imposible», dijo Tenoch. «No lo es», respondió Emilio. «Si el fuego era una máquina». Golpeó suavemente la piedra, y una corriente eléctrica recorrió los muros, despertando símbolos dormidos. «No es una tumba», murmuró, «es una puerta». Y la puerta empezó a abrirse. De la oscuridad emergió una cámara circular, suspendida en silencio. En su centro flotaba un objeto metálico cubierto de símbolos idénticos a los del códice. Emilio dio un paso al frente, sintiendo el aire vibrar. La voz de Ixchel resonó sin sonido. «El eco ha despertado». Tenoch retrocedió.
temeroso, pero Emilio extendió la mano y el objeto respondió, girando lentamente, proyectando imágenes del cielo y de una tierra aún no nacida. Los dioses, comprendió, nunca se fueron. Dejaron su recuerdo esperando al que los escuchara. El aire dentro de la cámara vibraba con un sonido sin origen. Emilio, aún con la mano extendida hacia el objeto flotante, vio cómo la superficie metálica se abría como una flor luminosa. De su interior emergió una figura de luz. Ixchel. No caminó, flotó, y su voz no usó palabras. Has cruzado el umbral del recuerdo, resonó dentro de su mente. Tenoch cayó de rodillas, temblando. Emilio quiso hablar, pero su garganta solo emitió un suspiro. Por primera vez, el hombre que creía en la ciencia sintió lo sagrado frente a él. Ixchel extendió su mano y las paredes se llenaron de imágenes. Estrellas, templos, ciudades que ascendían hacia el cielo. El fuego que cayó del cielo no destruyó, dijo su voz dentro de sus mentes, sino que sembró memoria. Emilio vio hombres antiguos mirando al firmamento, guiados por luces que descendían como semillas. Nosotros les enseñamos a recordar el cielo, continuó ella, y ahora ustedes lo han olvidado. Lágrimas resbalaron por el rostro del arqueólogo, no por miedo, sino por una comprensión que dolía. ¿Por qué nosotros?, preguntó Emilio. Ixchel lo miró con ternura. Porque tú escuchaste. Su figura se volvió más tenue y el brillo del orbe disminuyó. La puerta está abierta, pero el espejo también. Emilio frunció el ceño. ¿El espejo? Una sombra cruzó las luces del recinto. El aire se volvió pesado y la voz de Ixchel se quebró. Él también ha despertado. Una grieta se formó en el suelo y del fondo surgió un humo oscuro. Era el anuncio del regreso de Tezcatlipoca. El humo tomó forma. Tezcatlipoca emergió como una sombra viva, mitad hombre, mitad tormenta. ¿Otra vez juegas con los mortales? Hermana, rugió, su voz llenando la cámara. Ixchel retrocedió, su luz palideciendo. El pacto no ha terminado, replicó ella. El ciclo debe cumplirse. Emilio observó, paralizado, mientras los dos dioses se enfrentaban. Entre ellos el aire ardía, y las paredes del templo parecían respirar. Tenoch gritó su nombre, pero él ya no lo escuchaba. El eco del universo resonaba en su pecho. Ixchel extendió los brazos y una ola de luz azul expulsó el humo. Pero Tezcatlipoca rió. Nada puede detener el recuerdo del caos. Su voz se desvaneció entre truenos mientras la cámara temblaba. Ixchel cayó de rodillas frente a Emilio. Debes elegir: sellar la puerta o dejar que el cielo descienda de nuevo. El arqueólogo miró sus manos, cubiertas de luz y sombra, y comprendió que su elección decidiría no una historia, sino el destino del velo. Tiempo mismo. La cámara se había desvanecido, pero el humo permanecía. Emilio despertó sobre la piedra fría rodeado de ceniza y silencio. No había rastro de Ixchel ni de Tenoch, solo el eco de su respiración y un espejo oscuro flotando frente a él, suspendido en el aire. Al acercarse, vio su reflejo multiplicado 1000 veces, cada uno moviéndose distinto. Una voz profunda emergió del cristal. ¿Buscas a los dioses o a ti mismo? Era Tezcatlipoca, y el espejo comenzó a arder desde dentro. Eres hijo de mi reflejo, susurró la voz del dios. El humo se condensó en forma humana, con piel de noche y mirada de fuego. Emilio retrocedió, temblando. Yo no te llamé,
dijo. Tezcatlipoca sonrió. Todos me llaman cuando buscan la verdad. A su alrededor el aire se distorsionó, mostrando guerras, sacrificios, templos cayendo. Cada vez que recuerdan, yo regreso. Emilio cerró los ojos, intentando resistir. Pero el espejo mostraba su rostro y en él la sombra del dios. El dios extendió su mano y el espejo se volvió líquido. Mira lo que escondes, ordenó. Emilio vio escenas imposibles. Su infancia junto a su abuela, hablándole de los dioses. Su vida adulta negando todo mito. Su soledad bajo la tierra, buscando respuestas. No soy tu enemigo, dijo Tezcatlipoca. Soy lo que temes aceptar. La verdad que olvidaste. Emilio se acercó al reflejo, y por un instante no vio al dios. Vio a sí mismo, pero con ojos de fuego. El suelo tembló, y un grito resonó en la distancia. Tenoch irrumpió en la cámara, cubierto de polvo. Emilio. El arqueólogo giró, confundido, su mirada todavía atrapada en el espejo. No te acerques, murmuró. Pero Tezcatlipoca habló. El espejo solo acepta un alma. Emilio comprendió. Debía entrar o perderlo todo. Ixchel apareció brevemente. Una silueta de luz. Elige bien, susurró, porque la verdad no perdona. Emilio alzó la mano, tocó el espejo, y el mundo se dobló sobre sí mismo. Silencio. Luego, un resplandor cegador. Emilio abrió los ojos dentro del reflejo. No había arriba ni abajo, solo luz y sombra flotando en equilibrio. Frente a él, Tezcatlipoca e Ixchel lo miraban. Eres puente y grieta, dijo ella. Eres fuego y espejo, añadió el dios. Emilio sintió que ambos hablaban dentro de él. Entonces, ¿quién soy?, preguntó. Eres la memoria que despierta, respondieron a la vez. Y en ese instante, el espejo se desintegró en polvo luminoso, dejando al hombre solo, pero transformado. El amanecer no llegó con luz, sino con un silencio extraño. Las aves callaron. La tierra exhaló un respiro profundo. Emilio despertó sobre un altar cubierto de polvo dorado, el espejo desaparecido, su cuerpo marcado por líneas de fuego que parecían fluir bajo su piel. Afuera, el cielo giraba lento, con espirales de nubes que brillaban desde adentro. Tenoch lo observaba desde la entrada del templo, mudo de asombro. ¿Qué hiciste?, preguntó. Emilio no respondió. El mundo, comprendió, había comenzado a recordar. El suelo vibró. Desde las entrañas de Palenque, un sonido grave se elevó, como si el corazón de la tierra despertara. Los glifos en los muros comenzaron a moverse, formando constelaciones. Los templos están vivos, murmuró Tenoch. Emilio caminó hacia la salida, mirando el horizonte. En la distancia otros templos, en ruinas desde siglos, comenzaban a emitir la misma luz. El eco se extendía. No es solo aquí, dijo. Despiertan en todo el mundo. El resplandor crecía, y con él, voces antiguas comenzaron a hablar en lenguas olvidadas. Emilio comprendió fragmentos. Y comprendió fragmentos. Eran invocaciones, mensajes de los primeros hombres. De pronto, una esfera de luz descendió del cielo, deteniéndose sobre el templo. De su interior emergió Ixchel, su rostro sereno, pero su mirada llena de urgencia. El despertar no puede detenerse, dijo. El ciclo se cumplirá, con o sin ti.
Emilio dio un paso atrás. ¿Y Tezcatlipoca? Preguntó. Ya camina en el mundo, respondió ella. El cielo se partió. Columnas de fuego descendieron sobre distintos puntos de la selva, levantando remolinos de luz. Emilio cayó de rodillas, y en su mente escuchó miles de voces repitiendo un mismo nombre. Volvieron, murmuró Tenoch, pero no eran dioses vengativos. Eran presencias de memoria, guardianes del equilibrio. Ixchel miró a Emilio. El hombre creó el olvido, dijo. Pero el olvido ha terminado. La tierra entera respiró como si despertara de un sueño milenario. Las luces se unieron en una sola espiral que ascendió al cielo, cruzando nubes y silencios. En su interior, Emilio vio fragmentos del universo, estrellas naciendo, civilizaciones olvidadas, promesas rotas y cumplidas. Ixchel extendió su mano, tocó su frente y dijo: El conocimiento no pertenece a los dioses, sino a quienes lo recuerdan. Cuando la espiral desapareció, todo quedó en calma. El cielo, azul otra vez. Emilio se levantó lentamente. No había templos, ni fuego. Solo la certeza de haber visto el amanecer de la memoria. El aire olía a lluvia y fuego. Emilio sintió el peso del cielo descender sobre él, no con furia, sino con propósito. A lo lejos, los templos encendidos formaban una línea de luz que cruzaba la selva como un corazón latiendo. Ixchel se detuvo junto a él, su rostro resplandeciente. Ha llegado el día que temieron y esperaron. Tenoch miró al horizonte y cayó de rodillas. ¿Qué somos ahora?, preguntó con voz temblorosa. Emilio respondió sin dudar. Testigos. Y el cielo comenzó a abrirse en espirales doradas. Las luces tocaron la tierra, de ellas surgieron figuras envueltas en oro y obsidiana, con rostros humanos y ojos de estrella. No eran dioses ni hombres, sino algo entre ambos. Nosotros los sembramos, dijo Ixchel, su voz como canto antiguo. Emilio comprendió entonces que los mitos no eran historias pasadas, sino recuerdos de encuentros reales. Las figuras levantaron las manos y la selva respondió, floreciendo en segundos. El tiempo se curvaba como si el mundo renaciera. El suelo tembló suavemente, no de destrucción, sino de despertar. Los glifos antiguos se elevaron del suelo, suspendidos en el aire como constelaciones. Tezcatlipoca apareció detrás del resplandor, su mirada ardiente pero calmada. El ciclo termina y comienza, dijo. Ixchel lo observó sin temor. Esta vez el fuego será memoria, no castigo. Emilio se adelantó. ¿Qué pasará con nosotros? El dios sonrió. Lo que siempre ocurre. Los que recuerdan se vuelven eternos, y el humo se desvaneció en luz. La luz cubrió todo. Emilio sintió que su cuerpo se deshacía en energía, pero no con miedo. Era como regresar a un lugar que siempre había estado dentro de él. Vio el pasado, el futuro y a sí mismo, repitiendo el mismo acto a través de los siglos. Ixchel sonreía. El recuerdo ha sido sembrado. Su voz se desvaneció, dejando solo el canto del viento. Tenoch cayó al suelo, llorando, mientras el cielo ardía en colores imposibles. El día que los dioses bajaron del cielo, había llegado otra vez. Al amanecer, el mundo era otro. Los templos en ruinas estaban intactos, como recién construidos. No había señales de fuego ni de dioses. Solo silencio. Emilio caminó entre la niebla, sintiendo que la tierra respiraba con él. En el horizonte, una figura femenina lo observaba. Ixchel, ahora humana, vestida con ropas sencillas, sonriendo. El cielo no bajó, dijo ella. Tú lo recordaste. Emilio cerró los ojos, comprendiendo que los dioses no se habían ido.
solo dormían en la memoria de los hombres.